¿Se ve? Ok. Sí, Ah, doctor, lo estamos viendo. ¿se ve el primer slide? Ok. Sí, Bueno. El primer punto, bueno, la idea es conversar y tener preguntas y respuestas sobre qué podemos hacer nosotros como cirujanos pediatras en tiempos de pandemia. Voy a contarles un poco de la experiencia de nuestra institución. La institución fue, la respuesta fue modelada a partir de hospitales pediátricos a lo largo de Estados Unidos y replicamos de alguna manera los lineamientos generales. Cada estado en el país tuvo diferentes medidas. Esa es una de las particularidades de los Estados Unidos. Un estado puede decidir poner una orden ejecutiva muy diferente al estado del lado, y eso nos impactó a nosotros. Todo empezó cuando la orden general al estar en medio de la pandemia, la orden general del gobernador indica que hay que parar las cirugías electivas. Y ese fue el primer punto evidente en el cual tuvimos que empezar a hacer cambios. De ahí hacia adelante vamos a ir paso a paso identificando cuáles son los problemas que encontramos y cómo llegamos hasta el punto en que estamos ahora. Como ya me presentó el doctor, yo soy peruano, practico en Miami y trabajo en el hospital Nicklaus Children's, que antes se conocía como Miami Children's. Vamos a empezar a hablar primero del tema del hospital pediátrico. Al final el compendio lo que hace es designa 3 niveles de atención, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, con diferentes características. Al final lo más importante es la capacidad de dar anestesia pediátrica con anestesiólogos pediatras y la capacidad de tener un cirujano pediatra en cualquier momento en el hospital. Eso define un nivel 1, un nivel 2 o un nivel 3. La evidencia indica que y los procedimientos y el cuidado que se da en un hospital de nivel 1 es mejor por la especialización, porque los casos se concentran y porque las patologías pediátricas y las patologías de adultos son diferentes en cuanto al manejo. Esto conlleva a la decisión de hacer hospitales pediátricos libres e independientes de la unidad materna que ocurre en otros lados. No todos los hospitales pediátricos están, están, están solos. En Miami, que es una ciudad tiene una población en Miami-Dade de aproximadamente 6 millones de habitantes, hay 2 hospitales pediátricos, Miami Children's o Nicklaus y el Arnold Palmer. Los demás pacientes se tratan en hospitales de adultos. Y lo que ha sucedido es que esos hospitales ya no pueden atender niños porque están totalmente ocupados por pacientes de adultos y hemos terminado los 2 hospitales de niños con más pacientes de los que habitualmente vemos, incrementando el volumen de pacientes. En cuanto a los niveles, esta es otra gráfica que indica a los especialistas que cada hospital debe tener. En cuanto al primer punto, indica y la evidencia lo sostiene que siempre y cuando haya una buena asistencia gubernamental y buenos sistemas y recursos, los hospitales que se dedican solamente al cuidado de niños van a tener mejores resultados y mejores protocolos de manejo, mejores vías de tratar a pacientes en el área, y lo que indica los registros en Estados Unidos es el área de trauma, por ejemplo. Si uno lleva a un paciente de 15 años con un trauma esplénico,
a un hospital de niños, donde hay cirujanos pediatras, probablemente no le vayan a quitar el vaso. Pero si ese mismo niño de 15 años va a un hospital de adultos, donde hay un cirujano pediatra de guardia, digamos, o un cirujano de adultos que está evaluando al paciente, las chances de que ese paciente termine con una esplenectomía son muchísimo más altas, más de 10 veces más. Entonces, esa es una de las características. Se aplica también para cirugía neonatal. Si uno hace una pilorotomía en un hospital pediátrico puro, las chances de que haya una depresión respiratoria o un problema con medicación es mucho más baja. Se aplica también al área oncológica también. ¿Qué vamos a tratar como punto número 2? Telemedicina. Desde el primer día que no se podía ver pacientes en el hospital, tenemos que encontrar una manera de llegar a nuestros pacientes. Felizmente en el año 2020 tenemos mucha tecnología. Y al inicio del primer día podemos llegar a nuestros pacientes por WhatsApp, por FaceTime, por Google. Se puede llegar a los pacientes. No son medios 100% seguros para el manejo de la información, y la información no está siempre encriptada. Hay dos otros programas. Uno es el que estamos usando ahora, Zoom, que tiene un nivel más alto de seguridad, y Doxy.me, que es el sistema que utilizamos nosotros. Ese sistema nos permite ver pacientes, nos permite hacer telemedicina y hacer no solamente nuestros rounds, nuestras rondas quirúrgicas, sino también ver a los pacientes. Para hacer la visita médica, nos organizamos en dos equipos. Usualmente la mitad de los cirujanos y la mitad de los residentes, y tratamos de no cruzarnos de alguna manera, para no contaminarnos. No se sabía en ese momento el riesgo de infección, y teníamos un equipo conformado por asistentes y residentes, otro equipo por asistentes y residentes, y esos dos equipos intercambiaban y permutaban, pero sin físicamente tener contacto. Cuando hacíamos las visitas diariamente, utilizábamos la aplicación de Zoom, la utilizamos, y presentábamos a los pacientes compartiendo pantallas, mirábamos las radiografías, y podíamos desarrollar el plan de cuidado de cada paciente. A la hora de pasar visita físicamente, los pacientes que estaban en riesgo de COVID o tenían COVID son vistos en una área del hospital que tiene presión negativa, que está diseñada para los pacientes. Todos los pacientes que tienen fiebre y llegan al hospital, y todas las personas que entran al hospital tienen un despistaje, un tamizaje térmico. A todos les toman la temperatura. Todos los pacientes que pueden ir a sala de operaciones se les hace el test de COVID para poder ver si pueden tolerar la cirugía o ir a la cirugía. Entonces, los pacientes que tienen COVID están aislados en una de las salas COVID o de los pabellones COVID, y cuando pasamos visita nosotros no nos exponemos todos, solamente una persona va. Si hay que hacer un análisis o una decisión quirúrgica de alto nivel, el asistente entra al cuarto. Si es una visita posoperatoria, de repente entra un residente o el fellow de cirugía, pero tratamos de no exponernos con mucho cuidado. En cuanto a la visita clínica, a las visitas, no vimos ningún paciente desde el momento en el que empezó la epidemia, y estamos ahora ya viendo algunos pacientes en consulta. Pero al comienzo todos los pacientes fueron vistos por telemedicina. Empezamos con FaceTime en algunos pacientes, e inmediatamente pasamos a utilizar Doxy.me y Zoom, y con esto pudimos hacer una visita y dar el cuidado a los pacientes y tratar de orientarlos también, porque los pacientes no estaban yendo a la emergencia por miedo. Y por estos instrumentos
pudimos orientarlos mejor. Eso fue algo que desde el primer día se estableció. En cuanto a las máscaras y los equipos, al final nosotros tenemos que estar tan activos como nuestras máscaras y nuestros equipos nos lo permitan. Si tenemos salas de operaciones, si tenemos unidades de cuidados intensivos, si tenemos máscaras, si tenemos guantes y gel para limpiarnos las manos, podemos empezar a trabajar. El primer punto que tuvimos como hospital fue determinar cuánto equipo tenemos, cuántas máscaras tenemos, cuántos test podemos hacer al día. Ese fue el primer punto y se estableció un comité y un equipo para poder determinar qué niveles de protección hay y hacer un protocolo para para proteger al personal. Algunas de las definiciones, y no voy a ir sobre todas ellas, pero había que definir qué era una máscara cualquiera, qué era una máscara de procedimiento, a qué se denomina un respirador, cuáles son los equivalentes, qué personas o en qué procedimientos necesitamos cubrirnos la cara con una lámina o con una mica, en qué pacientes hay que utilizar un traje completo. La máscara común es una necesidad ahora. En el hospital, todos los pacientes, todos los médicos, tenemos que tener esto. En el momento en que uno entra al hospital, le miden la temperatura y te dan una máscara y tenemos que usarla todo el tiempo. En el caso de procedimientos, si uno se acerca a un paciente, y especialmente en los pacientes que tienen emergencias, ayer en la noche operé a una paciente de 10 años con una torsión de ovario y no hay tiempo para hacer un examen de COVID. Esta es la manera de protegerse cuando no sabes el estado del paciente. El anestesiólogo utilizó este tipo de protección con un respirador 95 y con una especie de cuadrado de vidrio para aislar al paciente mientras lo intubaban. En el momento de hacer la laparoscopía hay que protegerse con un respirador N95 porque si las personas tienen viremia y tienen la infección activa, ese virus se va a esparcir por toda la sala de operaciones. Y luego hay que desinfectar esa sala con la medida más alta. Entonces, hay que determinar qué tipo de protección para qué tipo de procedimiento. Esta es una máscara N95 con un escudo de la cara. Definimos cuáles son los diferentes tipos de máscaras que tenemos, ¿no? Estos son los tipos de respiradores que podemos tener. Felizmente nunca tuvimos una escasez de estas máscaras, pero hubieron hospitales que sí los tuvieron y les daban una de estas máscaras cada semana. Entonces, este es el primer punto, determinar cuánto tenemos para poder ir a tratar a nuestros pacientes. ¿Qué es la aerosolización del virus? O sea, esto ocurre en laringoscopía, cuando uno intuba un paciente, cuando uno hace resucitación cardiopulmonar, cuando da nebulizadores, cuando uno le pone un tubo nasogástrico a un paciente, y eso es algo que hacemos todo el tiempo nosotros. Definimos también qué tipo de protección necesitamos para nuestro cuerpo. Hay máscaras las amarillas, que son las simples, las batas amarillas, las batas más azules son un poco más complejas. Determinamos los tres tipos de capacidades. Si tenemos una capacidad convencional, una capacidad de contingencia, una capacidad de crisis. Felizmente siempre hemos tenido en el hospital más recursos de los que hemos necesitado. Y eso es en gran parte porque la incidencia de este problema en niños es mucho más baja. Y luego voy a comentar de cuántos casos hemos tenido. Este es un análisis que se hace de los test que tenemos. ¿Cuántos test tenemos disponibles para tratar a nuestros pacientes? Y podíamos ver que en abril 25 teníamos 252 test disponibles
para el COVID en el hospital. Y este análisis se mantiene para poder realizar la cirugía. Si un paciente no tiene un test de COVID, no se le hace cirugía, solamente si es de urgencia. Definimos cuáles pacientes van a tener el test en el hospital. Pacientes admitidos en unidad psiquiátrica, pacientes que han llegado con síndromes respiratorios, pacientes que los van a intubar, pacientes que van a ir a la sala de operaciones. Estos son pacientes a los que vamos a hacer el test cuando estamos en la etapa de contingencia, y esos son los pacientes que le vamos a hacer el test cuando estamos en estado crítico, cuando ya no tenemos máscaras, cuando ya no tenemos test, cuando estamos en un problema muy severo, los limitamos. Esto nos llevó a poco empezar a tratar de volver a la normalidad. Volver a la normalidad implica tomar pasos. El primer paso que tuvimos fue hacer screening. Todos los pacientes, o tamizaje, todos los pacientes tienen estas preguntas. Si alguien ha sido diagnosticado con COVID en las últimas 3 semanas, si alguien ha tenido algún síntoma como los que están relacionados al COVID. Si alguno de estos es positivo, los pacientes van a recibir la prueba. Este fue el primer email y la primera comunicación que tuvimos de parte del cuerpo médico. Y esto es muy similar a lo largo del país. Las cirugías de emergencia van a ser realizadas como usualmente. Eso sí no cambió. Y decidimos que aquellas cirugías que debían ser realizadas en 30 días. Si tú ves a un paciente y piensas, bueno, a este niño hay que operarle esta hernia porque se va a encarcerar o ya se encarceró y tengo que operarlo en las siguientes 2 semanas, ese caso es un caso que se puede operar en esta circunstancia, porque decidimos operar a todos los pacientes que necesitaban cirugía en 30 días. Pero si alguien tiene que cerrar una colostomía, digamos, ese paciente puede esperar más tiempo. Decidimos esperar para ver qué iba a suceder, para ver si nos iban a faltar las máscaras, los tests, y si íbamos a vernos inundados de pacientes. No solamente de niños, sino de adultos. Porque en algún momento los hospitales de niños, en el plan de emergencia del Estado y de la ciudad, son vistos como lugares donde se pueden tratar adultos también. Esa fue otra de las razones por la que solo decidimos hacer las cirugías muy necesarias. Las otras explicaciones aquí es cuándo se van a hacer los exámenes y cómo vamos a afrontar las cirugías. Ahora, todos los pacientes, ya hemos reiniciado cirugías selectivas desde la semana pasada. Estamos haciendo test de COVID a todos los pacientes y se están haciendo las cirugías más simples primero. Las cirugías que necesitan menos recursos, menos cuidados intensivos. Entonces tenemos un abordaje escalonado para realizar las cirugías. Otros puntos a tratar. Bueno, el entrenamiento de cirugía pediátrica y COVID es algo muy importante y todos nosotros tenemos que entrenar a nuestros fellows. En nuestro hospital tenemos 2 fellows, uno de primer año, otro de segundo año. Es importante a nuestros residentes no exponerlos, cuidarlos. Dividimos los equipos, como expliqué al comienzo, un fellow con 2 residentes, otro fellow con 2 residentes, y ellos no se cruzaban físicamente para poder protegerlos y tratar de minimizar su exposición también. En el área de pediatría, las rotaciones bajaron y se utilizaron menos residentes. En el área de los estudiantes de medicina, se les prohibió que vayan al hospital, para que no solamente para que no se contagien, sino para que no contagien a más gente en su casa. Entonces, eso sí, quitamos a los estudiantes de medicina por completo. Acá termino la experiencia. Quiero invitar a preguntas o comentarios
si es que hay algún tipo de asesoramiento o necesitan algún tipo de protocolos para Estamos terminar. cerca, ¿no? No, no enfermedades. Sí. Sí, pero está en una charla. Yo sí le quería preguntar algo. Dale. Sí. Bueno, terminando con los últimos 3 puntos, es importante definir la situación en cada país, saber cómo estamos en cuanto a nuestros recursos en cada país. Definir el número de equipo, ventiladores, máscaras, crear un equipo responsable en cada hospital y cuando volvamos a la normalidad empezar lento y con bastante capacidad de monitorizar. Ok, vamos a intentar que las preguntas sean con la voz, pero si abrimos mucho micrófono al tiempo, entonces las recibimos en el chat y se las transmitimos al doctor. Con la manito, las que conocen la dinámica, levantan la mano y yo les doy la palabra. Conocen la función de levantar la mano y si no me escriben por el chat y yo le hago la pregunta al doctor. Ricardo. Bueno, muchas gracias, doctor Juan. Sí, llama la atención eso, lo que estábamos conversando al inicio de la importancia de que los hospitales pediátricos, sabiendo que los niños no es el foco principal del virus, cómo pueden adaptar sus protocolos más rápidamente y ser más eficientes en la atención de los niños. Aquí nos encontramos en una incertidumbre actual por ese mismo tema, ya que muchos hospitales públicos o privados han cerrado y han despedido inclusive personal médico, inclusive cirujanos pediatras le han disminuido la carga laboral y por ende sus entradas económicas, seguramente aduciendo esto mismo, que no hay rentabilidad porque está muy reducido la afluencia de pacientes. Entonces, eso es un gran tema que yo pienso que en este momento debemos sacar provecho, digamos, en ese tema, aprovechando que está el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Ese tema en algún momento yo soy un poco inquieto y le toqué el tema inclusive a la señora Zucardi de la Sociedad de Pediatría, y yo creo que hay que hacer con las sociedades científicas una gran alianza sobre este tema de rescatar los hospitales pediátricos y la importancia social que puede ser ahora. Con la experiencia que ustedes han tenido, llama mucho eso la atención, que inclusive ustedes no han tenido menos pacientes, ahora tienen muchos más pacientes. Y nosotros en la costa norte tenemos un hospital pediátrico en la ciudad de Cartagena que lastimosamente sí es pequeño, pero somos 10 millones de habitantes. Y realmente no ha habido la voluntad política ni económica como para que retomemos el tema tan importante. Yo creo que eso es lo que más importante nos gustaría saber sobre los protocolos, cómo porque casi todos los que hemos recibido o los que nos han llegado son protocolos de adultos, de cirujanos de adultos en diferentes partes del mundo y que se han adaptado al pediátrico. Pero sí sería bueno que nos compartieras el protocolo de ustedes, a ver cómo hacemos para poder mostrárselo e iniciar las cirugías en las diferentes partes. Es un gran punto. Yo creo que podemos desarrollar, yo les puedo brindar los lineamientos, porque tenemos lineamientos que han permitido, o como reglas, que han permitido volver a hacer los casos. Y estas reglas, si todos las seguimos, podemos llegar a la normalidad. Y hay niños que necesitan nuestras operaciones y nuestro cuidado. Y es muy importante
establecer cuáles van a ser las reglas que vamos a seguir para llegar a tratar a nuestros niños. Yo encantado de darles toda esa información. Ya hay preguntas del auditorio. Preguntan si ustedes hacen radiografía de tórax e hisopado o qué hacen aparte de estas dos pruebas. Es una muy buena pregunta. El primer punto es el examen clínico y la historia. Si el paciente viene con una fiebre muy alta, si viene con síntomas respiratorios, si viene con una historia de infección en la familia, especialmente las últimas 3 semanas, ese niño va a tener la prueba. Le vamos a hacer la prueba de COVID y se hace con un hisopado nasofaringio. La prueba inicialmente demoraba de un día al otro. Cuando empezamos demoraba más de 12 horas. Ahora tenemos una prueba que nos permite tener resultados en 1 hora. Pero no utilizamos radiografía de tórax como despistaje y tampoco utilizamos tomografía. Es clínica y prueba a los pacientes que tienen historia clínica positiva y a los que van a ir a sala. Si van a ir a sala de operación, les hacemos la prueba. Y si son positivos, tratamos de no operarlos si es posible. Si tienen apendicitis, les hacemos manejo con antibióticos. En los casos que se puede hacer manejo conservador y no operatorio, tratamos de evitar la intubación, la presión positiva, los anestéticos inhalados, para evitar más daño pulmonar. Ok, hay otra pregunta del doctor Duarte, Mauricio Duarte, quien pregunta, debe ser de Colombia, que aquí no hay pruebas aún, que cuándo corregirías un paciente de una enfermedad de Hirschsprung o descensos sagitales o un cierre de colostomía. Es muy buena pregunta. El paciente con enfermedad de Hirschsprung depende de la política de cada servicio. En algunos lugares hacen la cirugía en la primera semana de edad, con un descenso primario. En otros lugares irrigan al paciente y hacen la cirugía a los 2, 3 meses. En otros lugares hacen una derivación. Yo creo que hay que hacer lo que es mejor para el paciente en primer punto. En el caso de no tener habilidad de llevar al paciente a sala, es muy importante educar a la familia del paciente a hacer irrigaciones. Hemos tenido 2, 3 pacientes con enfermedad de Hirschsprung que no podíamos operar y los hemos irrigado por 2, 3, 4 semanas hasta poder tener el ok de los líderes del hospital, porque un descenso para enfermedad de Hirschsprung no es una emergencia desde el punto de vista de nuestros protocolos. Los cierres de colostomía sí los dejamos para luego, y las anorrectoplastías también, y las enfermedades de cloacas también las dejamos para luego de este periodo que tuvimos de 1 mes en el cual no podíamos hacer esta cirugía, ¿no? Hay otro tema que ha sido controversial, sobre todo en el inicio de la pandemia, que tiene que ver con la cirugía abierta o laparoscópica, si está contraindicada. Creo que es la pregunta. Desafortunadamente el doctor se identifica como Galaxy A5. Si los operan abierto o laparoscópico, o se sigue realizando la vía que cada quien maneja mejor. Bueno, ese es un buen punto. Hay que primero saber si nuestro paciente tiene o no tiene COVID. Si no hay prueba y no hay manera de identificar si el paciente tiene o no tiene, hay que asumir que el paciente tiene. Como les contaba, ayer operé una niña sin prueba por una torsión ovárica, no teníamos tiempo y era en medio de la noche, hicimos la laparoscopía, pero en ese momento todos en el cuarto tienen que comportarse como si ese paciente tuviera COVID. Y ya lo he hecho unas 4 o 5 veces. Los anestesiólogos tienen que estar completamente protegidos con micas, con respiradores N95. Y sí, la laparoscopía puede aerosolizar el virus, lo puede hacer. Y hay que
tratar a los pacientes como si tuvieran el virus. Para responder la pregunta, nuestra técnica no ha cambiado. No hemos hecho ninguna cirugía abierta por miedo a que el paciente tenga COVID o no tenga COVID. Pero tampoco no vamos a operar a un paciente que tenga COVID. Si le hemos diagnosticado el COVID, vamos a tratar de manejarlo conservadoramente. Voy a tratar de interpretar las otras preguntas. La doctora Katy pregunta que ¿cuál es el esquema antibiótico cuando usted decide manejo médico del apendicitis? Usualmente empezamos con ceftriaxona y Flagyl. Y luego descalamos a una amoxicilina con ácido clavulánico cuando van a la casa. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo están haciendo la consulta externa o no la hacen? Y si están haciendo cirugía ambulatoria, ¿cuáles de los pacientes de cirugía ambulatoria sí se están haciendo? Perfecto. La primera pregunta, la consulta externa, desde el primer día de que no podíamos ver pacientes físicamente, empezamos a hacer telemedicina. Tratamos de ver, yo trato de ver al día unos 20 pacientes. Hay que utilizar algún tipo de tecnología para llamarlos. Puede utilizarse Zoom, puede utilizarse esta plataforma, es gratuita y se puede citar al paciente, darle el código y se puede hacer una visita. Las leyes de cada estado en Estados Unidos se flexibilizaron para poder cobrar por eso. El año pasado no podíamos cobrar el pago por esta consulta, no era ni la tercera parte de lo que es ahora. Entonces, como ya el sistema remunera la consulta externa por telemedicina, todo empieza a funcionar porque ya de alguna manera hay un reembolso por ese gasto. A medida que pasó el tiempo, después de 4 o 6 semanas, si hay un screening bueno y el paciente no tiene historia de enfermedad en la familia, no ha tenido síntomas, se puede invitar a ese paciente a que venga físicamente y verlo, pero tiene que haber una buena razón también, tiene que haber un examen clínico necesario o algo para poder justificar eso. Eso responde la pregunta de consulta externa. Al comienzo fue 100% telemedicina y no pudimos ver el 100% de nuestros pacientes. Llegamos a ver el 60% de los pacientes. Porque el otro 40% o no encajó o no tenía acceso a la tecnología y eso es algo que notamos. Solamente el 60% de nuestros pacientes fueron vistos por telemedicina, el otro 40% tuvimos que verlos luego. La otra pregunta, cirugías electivas y ambulatorias, ya hemos resumido todas las cirugías. Esta semana hemos resumido todo tipo de cirugías, pero empezamos por fases. La primera semana fueron cirugías pequeñas, la siguiente semana cirugías más complejas, y esta semana ya se han resumido los casos neuroquirúrgicos, los casos de columnas, los casos grandes de cirugía oncológica esta semana. Y hay una pregunta que yo creo que ya respondió la primera parte. Manejo médico de apendicitis y luego pregunta si hacen apendicectomía de intervalo. ¿Ese paciente que recibió manejo médico posteriormente lo van a operar? Es buena pregunta. Si hacemos apendicitis de intervalo, se basa en nuestro dato epidemiológico del hospital. Tenemos aproximadamente unos 4 o 5 carcinoides en los apéndices que sacamos. Y por esa es la razón los quitamos. De repente en España, en Lima, es diferente, en Cartagena, pero en nuestra comunidad la incidencia de carcinoides es alta y también creemos que la posibilidad de que regrese la apendicitis es significativa. Entonces, por eso sí hacemos cirugía de intervalo. La otra pregunta, bueno, eso de responder la pregunta.
Otro punto que no mencioné que es interesante, ¿cuántos casos positivos hemos tenido, no? Aproximadamente hemos tenido unos 40 casos positivos, de los cuales 5 o 6 fueron del prequirúrgico, que fueron pacientes que no llegaron a sala. Hemos tenido aproximadamente unos 10, 12 pacientes en cuidados intensivos. Hemos tenido 4 niños con esa enfermedad de Kawasaki relacionada al COVID-19. Esos son los últimos números que me dieron a final de la semana pasada. Bueno, ahí respondió ya una de las preguntas que estaban haciendo. Hay una pregunta sobre ¿hace PCR o prueba rápida? ¿Cuál es la prueba que le hacen a los pacientes previa a la cirugía? Es una prueba rápida de anticuerpos, es una ELISA. Y hay una pregunta, la voy a hacer, el doctor Ricardo pregunta si cobran más por las cirugías teniendo en cuenta que hubo un aumento de los implementos por todos los protocolos, o sea, los insumos que han cambiado. No, nos gustaría, pero no podemos. Lo que sí es muy interesante, y esto se los puedo comentar, el momento en el que empezó la pandemia, el Estado o los seguros triplicaron el pago para el cuidado de los adultos en cuidados intensivos, para incentivizar a los hospitales a que tomen los adultos. El pago que se le hace el Estado, el Medicare, al Medicaid, los seguros gubernamentales a los hospitales, se incrementó en 3 veces. Y si el paciente está intubado, creo que son 8 veces más. Eso sí se hizo para que los hospitales de adultos sigan tratando a los adultos y no digan, bueno, acá no vamos a atender pacientes con COVID. Pero en el área de pediatría seguimos igual y no hay ningún cambio en cuanto a lo que hacemos. Pues en este momento en nuestro país hay un escándalo por eso, porque se dio a conocer la cifra que se le está pagando por cada paciente en cuidados intensivos, intermedios, y no les ha gustado, pero veo que allá también se incentiva para manejar esos pacientes. Sí. Hay una duda con relación a, por ejemplo, cirugía ambulatoria tipo hernia umbilical, un frenillo sublingual, cosas que no comprometen la vida. De todas maneras, si los autorizan, ¿los operan en esta temporada o se van a dejar para otra etapa de la pandemia? Se han dejado para la última fase. Las cirugías de mínima necesidad se han dejado para el final, y las familias también tienen algo, se los dejamos a las familias también, ¿no? De decirles, podemos operar la hernia umbilical en julio, y si desean, pueden esperar luego, y la respuesta es sí, sí las operamos, pero es el último tipo de cirugía al que hemos vuelto. Y no veo por lo pronto un poquito más de preguntas. Si alguien tiene más preguntas, las puede escribir o levanta la mano y le doy audio. Hay una pregunta interesante. Hemos tenido un caso positivo en el postoperatorio. Hemos tenido una niña de 3 años con enfermedad, con apendicitis perforada y con COVID. Esta paciente fue a cuidados intensivos, se recuperó, pero con cuidado y un seguimiento muy, muy, muy cercano para determinar si necesita o no necesita una operación. Esa paciente estaba sistémicamente inflamada, tenía algunos cambios pulmonares. Es un caso bien difícil, y lo importante es soportar al paciente, darle soporte al paciente y no llevarlo a sala a menos que realmente vayamos a ayudar a la paciente, ¿no? Ese sí fue un caso difícil. No operamos a la paciente, se recuperó, pero fueron unos 2-3 días en cuidados intensivos con bastante vigilancia. Hay otra pregunta aquí que me parece interesante, y eso nos está ocurriendo en algunas instituciones. El paciente que se considera potencialmente positivo, que es la mayoría de los niños, se opera por la razón que se haya decidido operarlo, que si lo envían a una sala común o hay una sala especial donde va ese paciente que es altamente sospechoso. La respuesta es, van a la sala común,
pero las medidas que se toman del personal son como si el paciente tuviera la infección. Y usualmente es el cuarto de emergencia, ¿no? Tenemos una sala donde van los pacientes que tienen emergencia. Entonces, siempre es la misma sala y lo más importante son el equipamiento y las máscaras y el tipo de seguridad que cada uno ponga a su cuerpo. Podría ser obvio, pero el sistema de salud nuestro permite habitaciones bipersonales y a veces inclusive un poquito más. ¿Las habitaciones de ustedes son unipersonales y por eso el personal maneja a ese paciente así o comparten habitación? Tenemos los dos tipos de habitaciones. Tenemos habitaciones bipersonales y en el hospital y habitaciones simples. Por el momento se ha decidido tener a los pacientes un solo paciente por habitación. Las habitaciones que tenían 2 camas solamente se utilizan para un paciente. Preguntan el doctor Germán Mogollón que si usted cree que el COVID puede causar apendicitis ya que es tejido linfoide y que si conoce cirujanos pediatras que se hayan contagiado de su grupo de trabajo o supongo que en Miami o cercanos. Bueno, la primera sí creo que puede haber el COVID puede causar una inflamación intestinal. Eso sí lo creo, no lo he visto, pero sí puede pasar. Felizmente de nuestro grupo no tenemos ningún cirujano pediatra, pero lamentablemente ha habido cirujanos que han tenido COVID y hemos tenido un cirujano, un muy querido ginecobstetra de la Universidad de Miami que tuvo COVID y falleció, un ginecólogo. Hubo un cirujano de trasplante también que se contagió y se recuperó. Y esos son los cirujanos que conozco. Pero sí hay bastantes médicos en Miami que han tenido la infección y varios severos. Doctor Villamizar, le había abierto el micrófono para la pregunta. Gracias, doctor Dueñas. Pues, primero, doctor Calisto, darle las gracias por compartir con nosotros estas experiencias que para nosotros pues, son muy enriquecedoras. Realmente siente uno un poquito de, entre comillas, y quiero que nos entienda, de envidia sana en el sentido de las comodidades que ustedes pueden tener. Aquí nosotros en el país hemos tenido dificultades por muchos factores. Primero, por los elementos de protección personal. Segundo, porque los niños son pacientes de segunda categoría en todo el país y por lo tanto no son la prioridad en los sitios en las instituciones. Ya lo decía el doctor Ricardo Álvarez, desafortunadamente aquí se cierran servicios de pediatría y generalmente no les importa. Sin embargo, pues como usted ve, las 60 y pico personas que estamos acá en estos momentos, muchos somos de países latinoamericanos y yo creo que compartimos circunstancias y situaciones muy similares en nuestros países latinoamericanos. Y hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas. Yo le comparto, por ejemplo, la experiencia que nosotros vivimos en un hospital privado. Entramos con todos los elementos de protección personal para operar una circuncisión o una hernia umbilical, donde los padres han presionado mucho porque el niño ha tenido una infección urinaria, el niño está molesto, entonces uno trata de contemporizarla, pero pues llega un momento en el que toca operarla. Sin embargo, lo que llamamos nosotros aquí las EPS, o sea, las entidades aseguradoras, no han querido cubrir las pruebas para estos pacientes asintomáticos y pacientes que simplemente van porque las recomendaciones de los infectólogos pediatras, si estos pacientes van a una cirugía electiva, deberían tener una prueba negativa para poder tener más certeza y mayor seguridad. Así que, pues, para nosotros es muy importante tener todas esas recomendaciones. Ustedes, incluso con la prueba, han seguido unos protocolos muy estrictos y eso les ha permitido, pues, obviamente, evitar que esos 30 o 40 casos que han tenido, pues, no los hayan llevado a una situación crítica. Pero aquí nosotros en Colombia, por lo menos, ya tenemos reportados 2 cirujanos pediatras que han tenido ya COVID. Afortunadamente,
han evolucionado bien, pero nos preocupa porque todos estamos casi que en la primera línea y hubo incluso hasta una directriz gubernamental donde los cirujanos pediatras no éramos los médicos de primera línea, cuando, como todos lo decíamos, nosotros somos los que vamos a los servicios de urgencias y atendemos incluso pacientes sin saber si tienen COVID o no tienen COVID. Así que pues yo soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, te agradezco inmensamente compartir todas estas experiencias que son muy enriquecedoras, reafirmar que muchas de las cosas que nosotros discutimos, por ejemplo, discutimos en los primeros días de cuarentena, comenzamos a discutir sobre el manejo médico de la apendicitis aguda, que ya lo tenemos colgado en nuestra web, y que llegamos a un consenso entre nosotros de que debíamos optar por esas opciones. Yo creo que es muy gratificante para todos nosotros los que estuvimos en esas discusiones saber que realmente se está utilizando y que confirma mucho más que vamos por la línea adecuada. Igual también en la generación de aerosoles, lo que usted decía, la cámara que se crea el anestesiólogo para intubación, también se están utilizando en algunos centros, son hechas de acrílico, en general para evitar precisamente mientras están intubando al paciente que no vayamos a tener ningún riesgo los demás integrantes del equipo quirúrgico. Entonces, pues yo creo que este tipo de actividades que ha sido propiciado, y damos las gracias públicas al doctor Ricardo Álvarez, que fue el motivador, que fue el nexo con usted, y al doctor Juan Carlos Dueñas, quien moderó esta reunión, y la compañía de 63 colegas de diferentes países latinoamericanos y de Colombia, pues esto nos enriquece, nos da ánimo, nos hace sentir como un grupo de amigos y como un grupo en el cual somos solidarios los unos con los otros, unos en mejores circunstancias que otros, pero pues yo creo que el ideal sería tener los protocolos que han tenido ustedes y que a eso debíamos nosotros presionar para que nuestras instituciones nos lo dieran. Pero no ha sido fácil realmente para nosotros. Nuestro país afortunadamente no tiene una curva tan ascendente como la tiene Estados Unidos, que es realmente crítica en el número de casos. Aquí hay también, la mayoría de personas han sido disciplinadas, pero tenemos unos grupos focales en cada una de las ciudades, sobre todo los cordones de pobreza que hay, pues por muchas circunstancias también, que son bombas sociales, pues no pueden mantener el distanciamiento porque es gente que está aguantando hambre. Entonces hay una serie de circunstancias sociales que conllevan a que las posibilidades de que nosotros nos contaminemos son muy altas. En los hospitales públicos pues atendemos poblaciones muy vulnerables y muy críticas y pues nuestros focos están ahí, esos focos de infección pues están ahí latentes y no sabemos en qué momento podamos ser cualquiera de nosotros las víctimas. Entonces pues yo creo, Ricardo, que ha sido una excelente propuesta de parte tuya y al doctor Calisto, que ha sido muy sencillo, con unas explicaciones muy claras, realmente con una sencillez que admiro y pues yo creo que debemos continuar en esta misma línea de compartir experiencias con personas, con compañeros latinoamericanos que estén en otros países y viviendo otras experiencias que nos pueden alimentar y que nos pueden enriquecer las que nosotros estamos implementando. Gracias, Juan Carlos, por haber moderado esto y por darme la oportunidad de dirigirme a estos ilustres colegas. Muchas gracias. Gracias al doctor Calisto. Y ya para la última, yo sí quisiera que nos estimularas hacia la creación de estos centros especiales de patologías complejas, tu experiencia y pensamos nosotros que debe existir como el que tienes de colorectal, pero a veces se hacen de otros tipos de patologías complejas, ese estímulo hacia el mejoramiento de las patologías y concentrándolas y sabiendo que pueden irles mucho mejor. Y gracias al doctor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que lo que dijo el doctor Villamizar es muy, muy importante. Nosotros somos los dueños de nuestra profesión. Nosotros somos los que vamos a ejercitar el cambio. Los niños no son no son ciudadanos de segunda clase. Los niños son lo primero que debería tener toda sociedad. Sin niños no hay futuro.
Y nosotros somos los que tenemos que crear los protocolos, las medidas y ejecutarlo a niveles de Congreso, a niveles de... Lamentablemente, esto es mucha política, pero somos nosotros los que somos los dueños de nuestro destino y nuestra profesión. Y a mí me da mucha pena ver que los niños están en segundo plano cuando realmente tienen que ser el primer plano. El primer plano es el niño, el segundo plano son ustedes, somos todos nosotros. ¿Por qué los médicos se mueren más de COVID? ¿Por qué la mortalidad en los médicos es más alta? Una de las teorías, y no sabemos cómo se comporta este virus, una de las teorías es que la carga viral. Por eso, protéjanse. Utilicen todas las medidas. Es diferente exponerte a un paciente con COVID que exponerte a 20. Esa carga viral tiene algo que ver. Yo tengo amigos y algunos en sus 40s que han tenido una terrible enfermedad por COVID, por estar con tanto contagio viral. Y eso es para ustedes. Cuídense bastante, utilicen sus máscaras y traten de tener la menos exposición. Y si nos va a pasar, que nos agarre en la mejor circunstancia. El segundo punto es la unidad especializada, y eso es algo que a mí me apasiona. Sí, yo sí creo, y está demostrado que cuando un grupo de cirujanos hace protocolos, ve la patología constantemente y trata el mismo problema una y otra vez, los resultados son mejores. Y eso es algo que se puede aplicar en cirugía pediátrica, en el área neonatal, se puede aplicar en el área colorectal, se puede aplicar en el área oncológica. Se puede y se debe, debemos unirnos como equipo y separarnos en grupos de excelencia. Eso es algo que es, yo creo que el futuro de la cirugía pediátrica y la manera de dar algo excelente a los niños. Doctor Calisto, bueno, no me presenté al principio, mi nombre es Juan Carlos Dueñas, soy cirujano pediatra egresado de México, de la Universidad Autónoma de México, y ejerzo en Cali. Hay dos preguntas más y con eso cerramos para no abusar de usted. Le agradezco, igual que Pedro, la sencillez y la amabilidad para contestar todas estas preguntas. Hay dos que me parecen interesantes, que son si ha operado algún paciente con invaginación intestinal y COVID, y una que nos ocurre frecuentemente a los recién nacidos, les están haciendo pruebas de PCR para operarlos, si se operan con EPP o hay un trato diferente al recién nacido. La primera pregunta, no he tenido un caso de invaginación intestinal y COVID. La segunda pregunta, los pacientes, los neonatos se les hace la prueba en nuestra unidad neonatal y hemos tenido un caso de meningitis aséptica en un neonato y se les trata con protección. En el hospital, a la madre se le hace una prueba de COVID en el momento en que llega al hospital. Y por ende tenemos una inferencia si el neonato va a tenerlo o no. Ok, doctor Calisto, muy amable, muchas gracias. Hubiese sido más gente muy probablemente, pero el incidente inicial me obligó a ponerme un poquito más estricto en la sala de espera. Un consejo para todos, hay que identificarse en el teléfono con el nombre para poder que esto sea más fluido, no por ustedes, sino que hay gente que, mira, se dedica simplemente a entrar a un evento de estos a sabotear y siempre es algo incómodo. Les agradecemos a todos, llegamos a tener en un momento 72 participantes. Muy valioso sus aportes, doctor, y esperemos encontrarnos en alguna otra ocasión, inclusive de forma presencial. Muchas gracias a todos. Gracias. Y hasta luego.